estimadas y estimados estudiantes del curso Biología Vegetal. Mi nombre es Ana Victoria Huachín y soy tutora de la Cátedra de Ciencias Biológicas. El día de hoy exploraremos el tema de la evolución. Pero antes de iniciar el estudio de este capítulo, pensemos en la respuesta a las siguientes preguntas. Primero, ¿de qué manera están relacionadas todas las especies que existen? Luego, ¿cómo podemos saber qué organismos existieron en el pasado? ¿Y por qué existen tantas especies distintas en el planeta? Hace más de 3.500 millones de años apareció el primer organismo en la Tierra. Los seres vivos que habitan el planeta han cambiado mucho desde la aparición de ese primer organismo. Por ejemplo, hace unos 200 millones de años, en el planeta dominaban las gimnospermas y otras plantas con semillas pero sin flores. Las plantas con flores o angiospermas no existían en esa época. La evolución consiste en el cambio de los seres vivos a través del tiempo. Podemos saber cuáles organismos existieron en el pasado gracias a los fósiles. Los fósiles suministran información sobre cómo han cambiado las formas de vida a lo largo de millones de años. Los fósiles se pueden formar de diversas maneras. Una de ellas es por impresión. Esta consiste en que un organismo o una parte de ese ser vivo, por ejemplo una hoja, se cubren de barro o sedimentos. Otra forma es la permineralización, que consiste en que los minerales reemplazan gradualmente el contenido de las células muertas. Por ejemplo, la madera petrificada es un fósil que se produjo por permineralización. Una forma de calcular la edad de los fósiles es por medio de la datación radiométrica, que mide la descomposición de los isótopos. La datación molecular compara la estructura del ADN, del ARN y proteínas de distintos organismos para calcular el tiempo pasado desde que compartían un ancestro en común. La biogeografía, la anatomía, la embriología y la fisiología también nos pueden dar pistas sobre cómo eran los organismos en el pasado. Por ejemplo, en el caso de la biogeografía, esta rama de la ciencia estudia el lugar donde existen ciertas especies de organismos y revela cómo la distribución de estos seres vivos cambió con el tiempo. La anatomía comparativa o anatomía comparada, la embriología y la fisiología aportan también más pruebas sobre la relación existente entre grupos de organismos. Un ejemplo, todas las plantas vasculares tienen los mismos tipos de células conductoras. El origen de la vida sobre el planeta pudo haberse dado mediante la quimiosíntesis. Este proceso de quimiosíntesis consiste en que las moléculas orgánicas se forman de manera espontánea a partir de moléculas inorgánicas. Algunos de estos compuestos pudieron haber formado polímeros y agregarse de manera espontánea para formar protoiontes parecidos a las células que conocemos hoy en día. Una evidencia de esto son los estromatolitos. Los estromatolitos son estructuras minerales originadas por procariotas fotosintéticos primitivos, posiblemente cianobacterias. Esos procariotas fotosintéticos primitivos, que aparecieron hace 3.500 millones de años, aumentaron la concentración de oxígeno en la atmósfera. Eso permitió que luego aparecieran los organismos eucariotas. Los fósiles más antiguos de eucariotas son de organismos similares a algas unicelulares. Y estos se originaron hace unos 2.200 millones de años. El movimiento de las placas tectónicas origina la deriva continental, es decir, el desplazamiento de las masas continentales.
Este proceso ha influido en la distribución de los seres vivos a lo largo del tiempo y por tanto en su evolución. Los cambios cíclicos en la orientación de la Tierra y en la distancia del Sol también influyen en la evolución, porque estos cambios alteran las estaciones y hacen que se alternen periodos cálidos con periodos muy fríos, como las glaciaciones. Las glaciaciones han influido en la distribución de los seres vivos. El avance y la retirada de los hielos cambian los patrones de vegetación y con ello los patrones de los animales que se alimentan de estas plantas. A pesar de que han existido tantísimas especies en el planeta, la mayoría de ellas ya se ha extinguido. Las extinciones pueden deberse a catástrofes, como por ejemplo un meteorito que choque con la Tierra, o también por cambios paulatinos en el medio ambiente y por competencia entre especies. La evolución es básicamente un cambio en la frecuencia de alelos. Recordemos que los alelos son versiones diferentes de un gen. Se denomina equilibrio Hardy-Weinberg al estado ideal en el que la frecuencia de los alelos de una población permanece constante. Una población puede estar en ese equilibrio Hardy-Weinberg si cumple con las siguientes 5 condiciones. 1. Que el tamaño de la población sea grande. 2. Que no se produzcan mutaciones. 3. Que no haya inmigración ni emigración de individuos. 4. Que el apareamiento sea aleatorio. Y 5. Que no ocurra selección natural. Si una sola o cualquiera de estas condiciones no se cumple, la frecuencia de alelos de la población cambiará y la población va a evolucionar. La mayoría de los seres vivos tiene la capacidad de producir más descendencia de la que puede sobrevivir y reproducirse. Sin embargo, el tamaño de las poblaciones se ve restringido porque los recursos son limitados. En la mayoría de las poblaciones naturales, los individuos tienen distinto fenotipo, o sea, tienen características físicas distintas. Esto se debe a las diferencias en el genotipo, que es la información genética de cada individuo. Las diferencias en el genotipo pueden surgir por mutación, recombinación cruzada y por efectos de los transposones, que son secuencias de ADN móviles que pueden causar cambios en el material genético. En cuanto al fenotipo, por lo general, los rasgos que confieren ventajas adaptativas son más comunes en la población, porque permiten mayor adaptación a un medio. Un ejemplo lo podemos ver en el bosque tropical lluvioso de Sarapiquí. Ahí muchas plantas tienen hojas con una punta larga que permite que el agua de la lluvia escurra y así no se formen hongos sobre las hojas. En cambio, si vamos a un bosque tropical seco en Guanacaste, muchos árboles van a tener hojas compuestas o, hojas formadas por hojuelas o foliolos u hojas muy lobuladas. Esto les permite reducir la resistencia al viento y la pérdida de agua por evaporación. La selección natural es el principal mecanismo por el que las especies cambian y se diversifican en el tiempo. Los individuos mejor adaptados a su medio tienen más probabilidades de sobrevivir y de reproducirse y dejar sus genes. Cuando los recursos están limitados, la competencia conduce a la selección del fenotipo mejor adaptado. Hay varios tipos de selección natural. Está la selección estabilizadora, que va a eliminar a los individuos con fenotipos extremos, por ejemplo, plantas enanas o plantas muy altas, van a ser eliminadas. La selección direccional, en cambio,
Varía la media o fenotipo típico en una dirección y favorece a los individuos con un fenotipo extremo. Por ejemplo, favorece a las plantas de mucha altura o a las plantas muy bajas. La selección disruptiva, por su parte, favorece a los individuos de ambos extremos del rango fenotípico. O sea, favorece a las plantas de mucha altura y a las plantas de poca altura, por ejemplo. Existe un modelo que se llama equilibrio puntuado que sugiere que entre los periodos largos en los que se dan pocos cambios evolutivos, suceden periodos cortos con cambios muy rápidos. La evolución puede ser rápida durante radiaciones adaptativas de las especies en nuevos entornos. Por ejemplo, cuando una especie se traslada a una isla o a otro medio desocupado o a un sitio que le ofrece muchas ventajas. Varias especies nuevas podrían evolucionar rápidamente a partir de la especie colonizadora original. En la naturaleza también puede darse la coevolución, es decir, dos especies pueden evolucionar en respuesta mutua. La evolución mutua de los zacates o pastos y los animales herbívoros y la evolución mutua de las plantas con flores y los animales polinizadores son ejemplos de coevolución. A todo esto, ¿qué es una especie? Una especie biológica es una población de organismos que poseen la capacidad de engendrar entre ellos nuevos miembros. Por ejemplo, son especies diferentes: el mango, el huitite, el árbol de Guanacaste, el arroz, el maíz y el cocobolo. Los individuos de una especie biológica tienen la capacidad potencial de cruzarse con otros organismos de la misma especie, pero reproductivamente están aislados de otras especies. Tanto la selección natural como el aislamiento geográfico van a llevar a la especiación. Esto quiere decir el proceso mediante el cual una especie se divide en dos o más especies distintas. El aislamiento reproductivo y la especiación pueden deberse a diferencias ambientales dentro de un área o a un aislamiento geográfico. Si, por ejemplo, las cadenas de montañas o las cordilleras causan especiación porque promueven el aislamiento geográfico y también el aislamiento reproductivo. Es decir, son una barrera que obstaculiza o impide la reproducción. El aislamiento reproductivo se refiere a mecanismos que impiden que individuos de diferentes poblaciones se crucen. El aislamiento reproductivo puede ser precigótico, o sea, antes de la fecundación, por ejemplo, cuando no se produce polinización o el polen no crece de manera apropiada para dar lugar a la fecundación. El aislamiento reproductivo también puede ser poscigótico. En este caso sí hay fecundación, pero el cigoto o el embrión no sobrevive o la planta adulta es estéril. El aislamiento reproductivo en poblaciones simpátricas, o sea, que habitan en la misma área geográfica, puede deberse a la poliploidía. Esto quiere decir más de dos juegos completos de cromosomas en las células. Un caso es el de la alopoliploidía, que tiene lugar cuando se duplican espontáneamente los cromosomas de un híbrido específico y los individuos resultantes son fértiles. Hemos llegado así al final de este capítulo. Muchas gracias por su atención y éxitos en sus estudios.